Cada pocos meses, casi todo el mundo hace lo mismo. Va a una ferretería, se gasta $7 en una latita azul y amarilla, la rocía sobre una bisagra que chirría o un perno atascado, y ve que funciona unas 3 semanas, hasta que vuelve el chirrido. Un carpintero naval nórdico, trabajando el casco de roble de un Drakkar en Vestfold, Noruega, hacia el año 900. Esto le parecería de verdad desconcertante, no porque el problema fuera difícil, sino porque ya tenía en su cocina algo que lo resolvía de forma permanente, gratis, y duraba años más que cualquier aerosol de lata. Tenía un sistema. ¿Cuál era ese sistema? Y por qué casi desapareció de las guías prácticas modernas. Se reduce a una decisión tomada en una cocina, no en un taller, que lleva menos de 1 hora y cuesta exactamente nada. Hubo una decisión concreta que tomaban los artesanos nórdicos y que convertía esto de una capa temporal en una barrera de conservación que duraba más que los propios barcos. No el material, no el momento, una decisión. Ya viene. La empresa W40 declaró $499 millones de ingresos globales en su ejercicio fiscal de 2022, según lo presentado públicamente ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. $500 millones cada año con un producto que el ingeniero que lo desarrolló describió como un desplazador temporal de humedad. La fórmula original fue creada en 1953 por el químico Norm Larsen en Rocket Chemical Company en San Diego. Intentaba evitar que se formara condensación en las puntas de misiles durante el almacenamiento. V significa desplazamiento de agua. 40 es el número de intentos que hicieron falta para estabilizar la fórmula. Nunca se diseñó como lubricante permanente. Se diseñó para apartar el agua del metal el tiempo justo para que la pieza del misil siguiera seca. Lee bien la etiqueta. La lata lo dice claro. WD-40 es un aceite penetrante y desplazador de agua. Se evapora. Eso es una ventaja en la industria aeroespacial. En tu caja de herramientas es una limitación incorporada. 3 semanas después vuelve el chirrido. El ciclo de cobro depende de que vuelva. Esto es lo que significa para ti. Y esto es lo que el carpintero naval nórdico ya sabía 12 siglos antes de que naciera alguien llamado Norm Larsen. El barco de Gokstad fue excavado en 1880 por Nicolaisen en un túmulo funerario cerca de Sandefjord, Noruega. Hoy se conserva en el Museo de Barcos Vikingos de Oslo. Se construyó hacia el año 900 con tablones de roble superpuestos unidos con remaches de hierro. Esos remaches tienen 1100 años. Siguen estructuralmente intactos. Lo que los protegió durante un siglo en tierra funeraria noruega y luego otro siglo al aire de museo no fue química del petróleo. No fue un recubrimiento sintético. Fue grasa animal fundida, en concreto sebo, grasa de vaca o carnero derretida lentamente para purificarla, y alquitrán de pino obtenido de madera de pino de combustión lenta. Ambos eran subproductos corrientes de la vida doméstica nórdica. No los comprabas, los producías. Cada vez que cocinabas carne, generabas la materia prima del conservante de metal más eficaz que tenían esos artesanos. Else Ruisdahl, en Los Vikingos, publicado por Penguin en 1987, documenta con detalle las prácticas nórdicas de construcción y mantenimiento naval. Describe el tratamiento regular de cascos y herrajes de hierro con alquitrán de pino y grasa animal como una práctica establecida y rutinaria, no ocasional. El barco era un sistema vivo. El mantenimiento era continuo, y el material para hacerlo salía del mismo fuego que cocinaba la comida. En Coppergate, en York, el asentamiento nórdico excavado por Richard Hall y Peter Addyman desde 1976, hoy base del centro vikingo Jorvik, los arqueólogos recuperaron herramientas de hierro con residuos todavía presentes dentro de las capas de corrosión. Los informes de excavación de Hall documentan pruebas de procesamiento de grasa animal en las capas domésticas justo al lado de residuos de trabajo artesanal. La producción de grasa y la metalurgia estaban físicamente conectadas, no separadas entre cocina y taller, un solo proceso continuo desde el mismo hogar. Neil Price, en El Camino Vikingo, publicado por Cambridge University Press en 2019, describe la visión material nórdica como un sistema de ciclos integrados. Todo lo que salía de una actividad pasaba a ser insumo de otra. Un hogar moderno tira la grasa de una bandeja de azar. Un hogar nórdico usaba esa misma grasa para alargar por años la vida útil de sus herramientas, sus barcos y sus artículos de cuero. Las tripulaciones vikingas resolvían esto para siempre. Luego, una industria volvió incómoda esa solución permanente. No incorrecta, incómoda. En cuanto puedes vender un producto que se evapora y hay que volver a comprar, uno que no cuesta nada y permanece años, se convierte en un problema comercial, no técnico, comercial. El ciclo de cobro depende por completo de que regrese el chirrido.
Todas las tripulaciones de Drakkar que operaban por la red comercial nórdica, desde las rutas documentadas en Hedeby, la ciudad mercantil nórdica situada en lo que hoy es Schleswig-Holstein, al norte de Alemania, activa aproximadamente del año 800 al 1050, hasta la llegada a Norteamérica, confirmada por la arqueología en L.A. Oaks Meadows, Terranova, donde el asentamiento de Leif Erikson de alrededor del año 1000 aún se ve en el suelo, resolvieron esto sin pagarle a nadie, sin proveedor, sin contrato de servicio, sin pasar por el pasillo de ferretería. El hogar medio compra varias latas al año de WD-40 y de aceites penetrantes parecidos a $6 u $8 por lata. Gastar entre $30 y $40 al año en aerosoles y penetrantes no tiene nada de raro. Esos $500 millones en ventas globales son ese número pequeño repetido en decenas de millones de hogares, año tras año. Las tripulaciones nórdicas no pagaban nada. La química no ha cambiado ni una sola variable desde el año 900 y casi nadie la usa. Si esto confirma lo que ya sospechabas sobre cómo las soluciones antiguas acaban sustituidas por otras de pago, suscríbete y activa la campana. Este canal encuentra esos reemplazos y te muestra el original. Y ahora, así funciona de verdad el original. Llevas viendo esto toda la vida y nunca habías unido los puntos. Piensa en cómo se ve una sartén de hierro fundido bien curada. Frotas grasa sobre el hierro, la calientas, dejas que se fije y queda una capa que repele el agua, resiste el óxido y mejora con cada uso. Eso no es una técnica de cocina, es química de conservación del hierro, el mismo proceso que usaban los artesanos del barco de Gokstad en los remaches de hierro, solo que aplicado en tu cocina sin darte cuenta. Piensa en lo que pasa con una bota de cuero cuando le trabajas sebo en la superficie. La grasa llena los minúsculos huecos entre las fibras del cuero. El agua resbala en gotas en vez de empaparlo. El cuero se mantiene flexible en lugar de agrietarse con el clima seco. Una bota tratada dura años más que una sin tratar. Mismo material, mismo proceso, solo cambia la superficie. La grasa no se queda encima, penetra en las grietas microscópicas de la estructura superficial de aquello donde la apliques. Luego se oxida lentamente, no la oxidación destructiva que produce herrumbre, sino la lenta y estable que forma una película adherida. Esa película es una barrera física entre el hierro y el aire. Sin contacto con el aire, no hay óxido. La mayoría de quienes intentan reproducir lo que hacían los artesanos vikingos fallan por completo en un paso. Es el primer paso y marca la diferencia entre un producto que mantiene tus herramientas sin óxido durante 2 o 3 años y algo que se enrancia en 2 semanas y huele a mala idea. Esto es lo que necesitas. Quiero ser totalmente claro con cada cifra. Grasa cruda de vacuno o de carnero, sin fundir, de la carnicería, del supermercado o de tu propia cocina. Muchos carniceros la regalan porque no le dan salida comercial. Si asas ternera o cordero en casa con frecuencia, ya tienes la materia prima en la bandeja del asado. La cantidad para un tarro mediano de producto final es, más o menos, la grasa recortada de 4 o 5 sesiones de cocina, guardada en una bolsa en el congelador durante unas semanas. Coste, 0. Una olla de fondo grueso. Cuanto más ancha la base, más uniforme el fundido. Un colador de malla fina o 2 capas de gasa para queso. Un tarro de vidrio limpio con tapa que cierre bien. Cosas que casi seguro ya tienes. Coste, 0. Opcional, una pequeña cantidad de cera de abeja, más o menos del tamaño de una canica grande, que da más firmeza al producto final para climas cálidos o para usarlo en verano. De una tienda de manualidades o un proveedor en línea, menos de $2 por cantidad suficiente para hacer una docena de tarros. Opcional, una cucharada de alquitrán de pino que se consigue en tiendas de suministros ganaderos, donde se vende como tratamiento para cascos de caballo. El alquitrán de pino aporta propiedades conservantes para la madera si piensas tratar mangos de herramientas de madera, vigas exteriores o cuero. Coste, menos de $5 por un envase que durará años con un uso ocasional. Para el producto base puro, sin añadidos, $0. Eso es, de verdad, todo. Aquí está lo que casi todo el mundo hace mal. Funden la grasa a demasiada temperatura, la ponen en una olla, suben el fuego y logran que hierva en 20 minutos. Lo que sale es grasa medio cocida, con agua y proteína aún repartidas dentro. El agua causa el enranciamiento, la proteína causa el olor. El producto falla en 2 semanas y concluyen que el sebo simplemente no sirve. Sí sirve. La temperatura era la equivocada. La evidencia de la excavación de Coppergate, documentada por Richard Hall, mostró condiciones de hogar en entornos domésticos nórdicos compatibles con calor bajo y sostenido durante largos periodos. El tipo de fuego que produce una reducción lenta, no un hervor rápido. Eran personas que entendían el calor no como un interruptor, sino como un espectro con muchos matices.
Bajo y prolongado era el modo normal para cualquier proceso que exigiera transformación, y no solo cocinar deprisa. Tu objetivo es rondar entre 70 y 80 grados Celsius, suficiente para fundir por completo la grasa, pero lo bastante bajo para que el líquido apenas se mueva. Si tienes termómetro de cocina, úsalo. Si no, la referencia visual es más simple. La grasa líquida de la olla debe verse completamente quieta, salvo alguna burbuja lenta que suba desde el fondo. Nada de movimiento rápido. Nada de vapor saliendo con fuerza de la superficie. Quieta y dorada. Empieza cortando la grasa cruda en trozos de alrededor de 1 centímetro. Los trozos pequeños se funden de forma más uniforme y reducen el tiempo total. Añade 1/4 de taza de agua a la olla antes de cualquier otra cosa. El agua evita que se queme al principio, antes de que la grasa empiece a licuarse por sí sola. Se evaporará por completo antes de que acabe el proceso. No hace falta retirarla. Pon el fuego en el ajuste estable más bajo y espera. Entre 45 minutos y 1 hora para una olla mediana. Debes fijarte en que ocurran 2 cosas a la vez. La grasa líquida se vuelve totalmente transparente y dorada, sin ninguna nubosidad blanca, y los pequeños trozos sólidos, llamados chicharrones, que al principio flotan en la superficie, empiezan a hundirse hacia el fondo. Cuando los chicharrones se hunden, el agua ya no está. Esa es la señal exacta. Ese es el paso que la versión rápida se salta por completo. Un artesano nórdico sentado junto a un hogar de fuego bajo durante 1 hora no estaba yendo con calma. Estaba siendo preciso. El resultado que buscaba exigía esa precisión. No había sustituto para ella ni atajo posible. Vierte el líquido dorado y claro por el colador o la gasa directamente en un frasco de vidrio limpio. Presiona bien los sólidos para sacar hasta la última gota. Tapa el frasco mientras aún siga líquido. Déjalo sobre una encimera y no lo muevas mientras se enfría. Durante la hora siguiente, el líquido dorado pasa de ámbar a un crema blanco pálido y se va endureciendo desde los bordes hacia adentro. A temperatura ambiente, lo que tienes es un sólido liso, firme y totalmente inodoro. Si hueles algo más que un calor muy tenue, casi neutro. La temperatura fue demasiado alta. Empieza otra vez. Un producto bien fundido casi no huele. El siguiente paso es el que casi todo el mundo se salta por completo, y es justo lo que marcaba la diferencia entre los herrajes de hierro de un drácar nórdico que llegaban enteros a destino y los que fallaban durante la travesía. Los informes de Coppergate de Richard Hall señalan herramientas de hierro recuperadas con restos de grasa conservados no en la superficie, sino dentro de las capas superiores de corrosión. Eso significa que la grasa se trabajó sobre metal templado, no frío, y así penetró en vez de quedarse solo por fuera. Templa el metal antes de aplicar nada, no caliente. Templado. 60 segundos al sol directo, 1 minuto junto a una fuente de calor, o 30 segundos de fricción frotando con un paño seco. A nivel microscópico, el metal templado tiene una estructura superficial un poco más abierta. La grasa migra hacia adentro en lugar de quedarse encima. Toma una cantidad de sebo fundido del tamaño de un arándano con un paño limpio o con la yema del dedo. Trabájala sobre la superficie metálica con movimientos cortos, firmes y circulares. No es pasar el paño, es presionar y girar. Estás empujando la grasa dentro de la superficie, no extendiéndola por encima. La diferencia de resistencia se nota al instante. Verás que la superficie empieza a aceptar la grasa en vez de rechazarla. Para bisagras que chirrían, aplícalo en el pasador y en el interior del cilindro. Mueve la bisagra en todo su recorrido 15 veces justo después de aplicarlo. La grasa se reparte por los puntos de contacto con la fricción del movimiento. El chirrido desaparece en menos de 1 minuto. Para herramientas de mano con óxido, primero quita el óxido suelto con un cepillo duro. Aplica una capa fina de sebo sobre el hierro limpio. Luego retírala casi por completo hasta que solo quede un leve rastro de brillo. Esa película casi invisible hace más que una capa gruesa sentada en la superficie. Para pernos atascados y roscas agarrotadas, aplica sebo en la rosca y déjalo reposar 20 minutos antes de hacer fuerza. La grasa se mete en los huecos de la rosca por capilaridad. El mismo mecanismo que hace subir la cera por la mecha de una vela sin bombeo ni presión. Pasados 20 minutos, pernos que se resisten con una herramienta seca empiezan a ceder. Para mangos de madera, aplica y frota con firmeza. La madera absorberá la primera aplicación en 15 minutos. Aplica una segunda capa 1 hora después. Esa segunda capa se quedará más en la superficie. Ahí es cuando retiras, hasta dejar una película fina y paras. Prueba sencilla. Pasa la yema del dedo por un pasador de bisagra tratado. Lo que deberías notar es casi nada. Una película tan fina que apenas se percibe, sin sensación grasienta. Si se siente húmedo o graso, pusiste demasiado. Retira. Si se siente totalmente seco, aplica una segunda cantidad pequeña. La cantidad correcta es tan fina que casi no se ve.
y trabaja exactamente igual que una capa gruesa. Acabas de preparar lo mismo que usaban los artesanos del barco de Gokstad para mantener el hierro intacto durante 11 siglos. Si este canal te está aportando algo real y útil, suscríbete y compártelo con una persona que trabaje con las manos. Así es como este tipo de conocimiento llega a quien de verdad lo necesita. Un solo frasco sirve durante meses para las bisagras, herramientas, cerraduras y hojas de una casa. Lo que una familia de 4 hace con un suministro constante de esto, y lo que hizo un asentamiento nórdico con el mismo principio a escala de varios cientos de personas, es la parte que cambia por completo cómo entiendes el coste anual de mantener todo lo que tienes. El asentamiento comercial de Hedeby, activo aproximadamente entre el año 800 y el 1050 de nuestra era, en lo que hoy es Schleswig-Holstein, al norte de Alemania, es uno de los yacimientos nórdicos excavados con más profundidad que existen. La serie Berichte über die Ausgrabungen in Haithabu documenta un lugar donde el procesado animal, la forja, el mantenimiento naval y la producción doméstica de grasa estaban físicamente muy cerca por puro diseño práctico y deliberado. En un asentamiento de varios cientos de residentes permanentes más comerciantes estacionales, la grasa fundida obtenida como subproducto de la cocina cotidiana abastecía el mantenimiento continuo de cada herraje de hierro, cada estructura de madera y cada pieza de cuero de todo el lugar, sin presupuesto de mantenimiento, sin cadena de suministro, sin pedirle permiso a nadie. Hay una situación en la que esto rinde peor que un producto derivado del petróleo. Los artesanos nórdicos sabían perfectamente cuál era y la tenían en cuenta de forma directa. Es lo último de este guión. El sebo fundido se derrite aproximadamente entre 45 y 50 grados Celsius, más o menos la temperatura del interior de un coche en una tarde calurosa bajo sol directo. En la mayoría de usos, bisagras, herramientas de mano, cerraduras y equipo de taller, las superficies nunca alcanzan esa temperatura en condiciones normales. En la inmensa mayoría de aplicaciones domésticas, esta limitación es casi irrelevante. Para usos de alta temperatura, componentes mecánicos sometidos a fricción continua o metal exterior bajo sol directo prolongado en un clima muy cálido, añadir una parte de cera de abeja por cada 8 partes de sebo por volumen, fundidas juntas y vertidas en el mismo frasco, eleva de forma notable el límite de temperatura de trabajo. Esto no es química moderna. El uso de cera de abeja como aditivo endurecedor y sellador en compuestos de conservación está documentado en la cultura material nórdica en el análisis de Neil Price sobre prácticas artesanales nórdicas en The Viking Way. En climas fríos y en invierno, la tendencia natural del sebo a endurecerse con bajas temperaturas es una ventaja, no una limitación. Permanece justo donde lo aplicas, en vez de correrse de la superficie, como hace en frío un aceite liviano de petróleo. Una aplicación invernal en hierro exterior dura más que una de verano. Los artesanos nórdicos que trabajaban en los inviernos escandinavos no intentaban compensar esa propiedad. Eligieron ese material porque encajaba con las condiciones en que trabajaban. El barco de Gokstad sigue en Oslo. Sus remaches de hierro siguen intactos tras 1100 años. La química que los protegió sigue al alcance en cualquier cocina donde se cocine carne. Lo que fundiste hoy en una olla produce en el hierro la misma reacción que usaban los artesanos vikingos para mantener sus barcos cruzando mar abierto con aire salino, sin que fallara una sola unión, no una variante. Exactamente lo mismo. No sé qué te trajo hasta aquí. Tal vez una bisagra que costó $7 y solo aguantó 3 semanas. Tal vez un serrucho oxidado que merecía algo mejor. Da igual. La grasa funciona en ambos casos.